Listo. Ahora, vamos a entrar a la clínica de la colecistitis, de la inflamación de la vesícula. La colecistitis, que es inflamación de la vesícula, tiene generalmente historia de cólicos biliares previamente. Es un dolor cólico biliar que empeora. Igual que en la apendicitis puede haber una secuencia que empieza con anorexia, náuseas, dolor en hipocondrio derecho, pero aquí no es McBurney, sino Murphy. El otro nombre que recibe Murphy, ¿cuál es? Arresto inspiratorio. ¿Cuál es la forma correcta de hacer un Murphy? Lo deben haber visto en sus cursos de cirugía, si es que ya lo han hecho, o en semiología, que creo que ya prácticamente todos lo han hecho. El Murphy positivo bien hecho, se hace en un paciente, no es presionar en el hipocondrio derecho. El paciente primero tiene que expirar, botar el aire, relajarse. Al botar el aire, ¿qué pasa con el diafragma? Se eleva el diafragma porque bota el aire, ¿no es cierto? El pulmón se colapsa y el diafragma sube. Al subir el diafragma, el hígado también sube, todo sube. Una vez que ha expirado, botado todo el aire el paciente, recién ustedes delicadamente ponen su mano en el hipocondrio derecho, debajo de la costilla, línea medio clavicular. Ahí ponen su dedito, suave nada más, sin presionar nada. Y le piden al paciente, inspira. Al inspirar el paciente, ¿qué hace? Llena el pulmones, baja el diafragma, al bajar el diafragma empuja al hígado, y el hígado, bueno, el paciente echado, el hígado baja, y su manito que está esperando ahí, el hígado empuja a la vesícula contra su dedito. Entonces, ¿quién hace el Murphy? El hígado, no su mano. Es el hígado el que hace el examen. Y el paciente, en el momento en el que le dolió la vesícula, ¿qué pasa? Su inspiración se corta. Se para de dolor. Por eso se llama arresto inspiratorio. Háganlo bien, no estén ahí presionando. El Murphy solo se puede hacer una vez. Porque luego de eso, si el paciente ya sabe que le va a doler, ya no va a inspirar adecuadamente, va a inspirar con miedo, despacito. Así que si lo hicieron mal la primera, olvídense, nunca, ni a nadie más le va a salir porque el paciente ya sabe lo que le va a pasar. ¿Ya? Entonces, solo el primer Murphy es positivo. Porque en sus rotaciones, si hay algún interno, evalúa el externo, luego evalúa el interno, luego evalúa el R1, luego el R2, el R viene el asistente y también evalúa. ¿No? Pues, solo el primer examen que ha hecho el externo es el que vale. Si lo hizo mal, piña. Ya el de ninguno de los demás es válido. ¿Ya? Háganlo bien. Bueno, puede haber fiebre, como en toda itis, y puede haber ictericia, pero ojo, la ictericia es leve. O sea, las bilirrubinas pueden elevarse sin ser coledocolitis y demás, sí, pero solo un poquito, un cachito. El laboratorio, igualito que en la apendicitis, puede haber leucocitosis, puede elevarse por encima de 20.000, puede generar colangitis y demás. Una leve hiperbilirrubinemia, pero siempre leve. Las bilirrubinas, transaminasas, todo se puede elevar, hasta la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, todo se puede elevar. Incluso sin ser colangitis, sin ser coledocolitiasis, pero siempre leve. Y las preguntas vienen así, leve elevación. Así que no descarten colecistitis por el hecho que dice fosfatasa alcalina elevada, lo que fuere. ¿Okay? Siempre es leve. Y ya para cuantificarlo, las bilirrubinas se elevan máximo hasta 3, la bilirrubina total. Porque si ya es más de 3 la bilirrubina total, ahí sí tienen que sospechar de patologías obstructivas como coledocolitiasis o colangitis. ¿Ya? ¿Listo? Los estudios de imágenes, el más útil, ¿cuál es? La ecografía. Pues no a todo el mundo le pide, me duele de cabeza, ecografía. Ya está. Ahí dice radiografía, pero no es muy útil. La ecografía es el estudio inicial, el estudio más útil y la palabra más importante, el estudio más sensible. Más sensible. O sea, que tiene el menor número de falsos positivos negativos. El menor número de falsos positivos. Eso es sensibilidad. ¿Cierto? Perdón. O negativos. ¿Cuál es? El menor número de falsos. Menor número de falsos. Falsos. ¿Ah? Positivos negativos. Positivos, ¿ya? Porque lo otro es la especificidad. ¿Ok? Muy bien. O negativos. Y el más sensible, ya lo van a hacer en estadística luego en su momento.
Pero lo que hay que explicarles todo el cuadrito de sensibilidad y especificidad. Que no se rayen todavía con esto. ¿Ya? El más sensible. Y la ecografía, ¿qué cosa va a encontrar principalmente? Dos criterios importantísimos. La ecografía, en principio, primer dato, les va a decir engrosamiento de la pared. Engrosamiento de la pared vesicular. Y segunda parte, tiene que decirles que ha encontrado un cálculo. O sea, para hablar de una colecistitis calculosa sobre todo, tiene que haber engrosamiento y presencia de cálculo, ¿ya? Y es el más sensible. En cambio, pero no es el más específico. ¿Cuál es el más específico? La gammagrafía. Y el hablar de especificidad estamos hablando que es el gold estándar, ¿ya? Por encima de la ecografía. Pero se hace solamente en estudios dudosos o que la ecografía no les ha ayudado, ¿ya? Muy bien. En la ecografía tienen arriba una imagen, es típica, no vamos a comentarla mucho, pero la gammagrafía que está abajo, sí les explico un poquito de qué se trata para que no quede en el aire como un simple nombre, además que es el gol estándar. Se inyecta sustancias con radioisótopos en la sangre que tiene luego afinidad por el hígado, por los hepatocitos. Llegan los hepatocitos y el hígado, ven estas gammagrafías que están abajo, se ve cómo pinta el hígado. Luego se une a la bilis y va pintando la vía biliar baja, ¿no? Pero no entra a la vesícula. ¿Por qué no entra a la vesícula en estas imágenes? Porque la vesícula está obstruida en el conducto cístico. Debería estar así, estoy pintando de rojito, ¿cierto? Un cístico con su vesícula, pero no, se va de frente y luego pinta el duodeno, si se dan cuenta. Ya está, se va de frente. Por lo tanto, eso demuestra que hay una obstrucción a nivel cístico. Y si eso lo asocian a la clínica y demás, pues una colecistitis litiásica seguramente. Este es el estudio más específico y se le llama también colecintigrafía. Colecintigrafía, ¿ya? Muy bien. La colecintigrafía es el más específico y el tema es cuándo lo piden. ¿Cuándo piden una colecintigrafía? No lo solemos hacer porque no hay equipos de gammagrafía en el Perú así nomás, ¿no? No hay, pero es lo que hay que pedir. Veamos el algoritmo de la derecha. Es el algoritmo de diagnóstico de la colecistitis aguda. La colecistitis aguda, veamos, vamos a enfocar este cuadrito. ¿Qué pasa si tenemos arriba un dolor agudo en la vía biliar? Ya hemos hecho un poco los conceptos. ¿Qué pasa si ese dolor, aparece un dolor agudo? ¿Ustedes pueden decir que es colecistitis? No, ¿verdad? Tiene que haber otros criterios más, aparte del simple dolor. Veamos al otro lado. Si ese dolor es de corta duración, no hay fiebre y no hay leucocitosis, ¿será colecistitis? No. Si es un simple dolor de corta duración, no hay fiebre, no hay leucocitosis, ¿qué sospechan? Cólico biliar. Nada más. Esto es lo típico, lo que suele llegar a las emergencias, es cuando han hecho su externado o internado. ¿Qué hacen si llega un paciente con un cólico biliar? Analgésicos, AINES. ¿Cuál es el analgésico de elección, el fármaco de elección para aliviar el dolor, el cólico biliar? No es la iosina con el cóctel que dan, no, iosina con ranitidina, con metamizol, esto le inyectan, eso no es. Es el ketorolaco. El ketorolaco basta para aliviar un cólico biliar, ¿ya? Muy bien. Pasa el dolor y hacen un ultrasonido, una ecografía electiva. ¿Qué significa electiva? Que no es de emergencia. O sea, lo pueden hacer después. O sea, que con eso le pueden dar de alta, aliviando el dolor. Por lo tanto, no tienen que hospitalizar cólicos biliares, no tienen que ni siquiera operarlos, ¿no es cierto? Ahí queda. No leemos lo de abajo porque ya entra en la fase electiva. Si encuentran cálculos, lo manejarán, etc. Ahí queda. Pero, ¿qué pasa si nuestro dolor que estaba arriba, vamos al lado derecho, es prolongado, tiene fiebre, tiene signo de Murphy, tiene leucocitosis? ¿Qué sospechan? Colecistitis. Ahora sí, y ante la sospecha de una colecistitis, tienen que pedir una ecografía urgente. Ahora sí, urgente, ya no como al otro lado en el cólico biliar que le daban de alta y quién sabe si le hacían o no ecografía. Muy bien, entonces le hacen la ecografía. Y la ecografía tiene 4 escenarios, 4 posibilidades. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. Ahí les estoy poniendo numeritos, ¿ya? Vamos a interpretar cada uno de ellos. Empezamos por el 1. El 1. ¿Qué pasa
pasa si la ecografía encuentra gallstones, o sea, cálculos con edema de la vesícula, gallbladder, ¿no? Hay cálculos y hay edema de la pared. O sea, ha encontrado los dos criterios que decíamos ecográficos, el engrosamiento y el cálculo. Por lo tanto, si encuentra los dos y encima encuentra el signo de Murphy ecográfico, ¿qué es el signo de Murphy ecográfico? Es un Murphy pero con estilo, ¿no? En vez del dedo, con el transductor. O sea, lo mismo. Vale. Eso es para que el radiólogo se luzca y ponga algo en el informe. Cálculos y engrosamiento de la pared. ¿Qué significa eso? Abajo, diagnóstico de colecistitis aguda calculosa. Ahí está. Entonces, el diagnóstico de colecistitis aguda calculosa tiene dos aspectos. Uno, el clínico, el dolor, la fiebre, la leucocitosis, el Murphy, todo el floro. Y lo otro, el de imágenes, el ecográfico. Recién en ese momento pueden decir, es una colecistitis aguda calculosa, CAC que dicen, ¿no? Ya está. Vamos al escenario 3. Salteamos un ratito al escenario 3. La ecografía no encontró nada, hay una raya. Ni engrosamiento de pared, ni cálculos, ni nada. ¿Pueden decir que es colecistitis aguda calculosa? No es. No encontró nada en la ecografía, buscar otras causas de dolor. Algo será. Una úlcera, ¿qué será? Pero no es biliar, ¿ya? ¿Listo? ¿Y qué pasa con los del medio? El 3, el 2 y el 4, perdón. El 2 y el 4, vean qué dicen el 2. Hay cálculos, gallstones, sin edema de la pared, sin engrosamiento. O sea, solo encuentra un criterio. ¿Qué le piden abajo? Colecintigrafía. Vamos al escenario 4. Al revés, encuentra edema y signo de Murphy incluso, pero no hay cálculos. Por lo tanto, solo es un criterio. ¿Qué le pide? Colecintigrafía. Traducción de este cuadrito. En principio, este cuadrito les responde un montón de preguntas. Primera información, conclusión de arriba. Si solo hay dolor y no hay fiebre y leucocitosis, solo es un cólico biliar. Analgésicos y a su casa. ¿Ya? A la derecha, si ya se asocia fiebre, leucocitosis, Murphy y demás, colecistitis. Examen de elección, ecografía. Harta pregunta sale de este cuadro. Pero lo más importante es cuál es el criterio diagnóstico de colitis aguda clínico ecográfico. Y la ecografía tiene dos criterios: engrosamiento de la pared y presencia del cálculo. Si no encuentra los dos criterios, solo encuentra uno, pedir colecintigrafía. Y al revés, ¿cuándo piden colecintigrafía? Que sería la otra forma de preguntar. Cuando hay sospecha clínica, pero la ecografía no ha sido concluyente. ¿Cierto? Así se traduce más o menos este cuadro complejo. Y si no encuentra nada la ecografía, ni lo uno ni lo otro, pues no es colecistitis. Ese es el escenario 3 de nuestro cuadrito. ¿Estamos? Listo. Esto es lo más importante, no debemos rayarnos más. Hay más interpretaciones que podríamos sacar de acá, pero no amerita para la preparación inicial que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Y vamos al tratamiento. Vamos al tratamiento. Igual que en gineco, igual que han hecho en gineco la semana pasada, creo, todos los... Y como van a hacer en pediatría también, y todos los cursos, por lo menos nosotros, bueno, todos los profesores de CUECI siempre les van a entregar la información, siempre en lo posible el cuadro original de UpToDate, que es de donde está, digamos, el banco más actualizado de información médica. Para, pues, no entrar en las dudas que este banco me dijo esta clave y este banco me dijo otra clave y a quién le creo y Condareme me dijo otra clave y después han dicho que es otra, para tenerlo todo bien documentado. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la colecistitis aguda? Este cuadro responde N preguntas también. Tenemos un cuadro de colecistitis aguda. ¿Cuál es el manejo? Hospitalizarlo, manejo soporte y lo más importante, antibióticos. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿En qué se traduce este cuadrito? Que el manejo inicial, el de elección de una colecistitis aguda es manejo médico, o sea, antibiótico. Así se maneja toda colecistitis desde el inicio. ¿Ya? Listo. Ahora, lo que viene abajo es cuando se opera una colecistitis aguda.
Y para eso hay que determinar el riesgo quirúrgico. Pero aquí sí les pido algo. No nos rayemos con el riesgo quirúrgico, riesgo anestesiológico en este momento, ¿ya? Asumamos que todos nuestros pacientes son normales, entre comillas, no tienen grandes patologías. Por lo tanto, tienen un riesgo anestesiológico bajo, ¿ya? O sea, si dividimos este cuadrito, trabajemos solamente con el del lado izquierdo. Bajo riesgo anestesiológico en general, que es lo único que les van a preguntar. En el examen de presalud, NAM y demás, no les van a preguntar por el alto riesgo, quizá en reciente, ¿ok? Y además va a generar confusión. Cuando a un paciente con colecistitis aguda ya le han dado tratamiento antibiótico, le están dando tratamiento antibiótico, tienen que determinar, ¿mejora clínicamente o empeora clínicamente? ¿Qué significa? ¿Funciona el tratamiento médico o no funciona? ¿No es cierto? Entonces, tiene colecistitis, le han dado sus antibióticos, su manejo médico en general, soporte y todo. Si es que mejora, estamos en el cuadrito de la izquierda, que dice abajo colecistectomía electiva. Electiva. ¿Y qué significa electiva? Que no lo van a operar de emergencia, que lo van a operar después. Se sugiere dentro de la misma hospitalización, pero lo cierto es que podrían operar en cualquier momento, ¿no? Nunca hay camas en el hospital. Le dan de alta y en algún momento lo operan. Entonces, si el tratamiento médico funciona, colecistectomía electiva. Y al costado, ¿qué pasa si el tratamiento médico no funciona? Si hay deterioro clínico, colecistectomía de emergencia. Por lo tanto, cuando operan de emergencia una colecistitis aguda, cuando el tratamiento médico no ha funcionado. Cuando le dan de alta, cuando el tratamiento médico ha funcionado. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de elección de emergencia? Estamos hablando de la colecistitis aguda, el tratamiento médico. Idealmente debe funcionar con eso. Ojo, de emergencia. El tratamiento de la colecistitis aguda. Porque en algún momento le van a sacar la vesícula, tarde o temprano. Pero ese es el manejo en la emergencia. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Claro, 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 claro. No veo ninguno, así que no entremos todavía en detalles del lado derecho, que lo vamos a entender mejor cuando hagamos colangitis con otros conceptos, ¿ya? Así que, como dice Melcochita, no lo vean. Muy bien, estamos asumiendo que nuestro paciente es normal, de bajo riesgo, ¿no? Porque si es de alto riesgo es otro concepto que les va a confundir ahorita. Entonces, en resumen, el tratamiento primario de elección de una colecistitis es manejo médico. Y luego el definitivo va a ser quirúrgico, siempre hay que sacar la vesícula tarde o temprano. ¿Cuándo se hace una cirugía urgente? Hemos dicho, primero cuando los antibióticos no funcionan. O sea, el manejo médico no ha funcionado. ¿Cuál es otro criterio para tratamiento quirúrgico de emergencia urgente? Los inmunosuprimidos. Ustedes han visto pies diabéticos, ¿no? ¿Cómo tratan al pie diabético? Una ulcerita, ven acá, un puntito, ¡pum!, lo amputan. ¿Cierto? Sí, agresivos. No, exagerando. Lo curan todo. Pero el concepto es, en un diabético inmunosuprimido, mal manejado, si hay un foco infeccioso, eso no va a curar. Y cuanto más se mantenga el foco, hay que sacarlo. Por lo menos lo debrida. ¿Cierto? Entonces, una vesícula inflamada en un paciente inmunosuprimido, ¿ustedes se lo confiarían a sus antibióticos mientras está inmunosuprimido? Por más que le metan ácido muriático a la sangre, igual esa vesícula no se va a curar. Por lo tanto, hay que sacarlo. Entonces, una colecistitis en un escenario de una pregunta presentando un paciente diabético mal controlado, por decir, no le dan más a colecistectomía de urgencia. Paciente en UCI por tratamiento con corticoides, de bastante tiempo y cursa con morfio positivo y demás, colecistectomía, ¿ya? Porque está inmunosuprimido. ¿Listo? ¿Y quiénes más deben operarse? Ya como concepto general, aquellos que tienen complicaciones. ¿Tipo qué complicaciones? Arriba está toda la lista. Empiemas, biocolecisto, hidrocolecisto, mucosidades, gangrenas, fístula ciliobiliar, todo nombre así feo, mirisis y todo. Muy bien. Ahora, pueden, independientemente del manejo médico, de la inmunosupresión o las complicaciones, pueden optar también por una colecistectomía temprana, pero antes de las 72 horas.
¿ya? Antes de las 72 horas. ¿Por qué antes de las 72 horas? Porque hasta ese momento la vesícula está todavía inflamadita, congestionada, edematosa, y la laparoscopía va a ser técnicamente fácil porque justo el edema está haciendo que las capas de peritoneo se separen y por ahí va a ser fácil de disecar. Pero cuando tiene más de 72 horas ya no se puede hacer una cirugía precoz, ¿ya? Pero eso como una cosa adicional. Tengan claro sobre todo cuáles son los criterios para cirugía urgente. Ahí está. ¿Claro? No. Los adultos mayores, como tratamiento de emergencia, su compañera me pregunta si cuando digo inmunosuprimidos también metemos ahí a los abuelitos, que sí les dije hace un rato que los considerábamos inmunosuprimidos. No, en realidad en esta parte de la colecistitis, el abuelito entra sobre todo, no tanto en esa parte, sino en el cuadro de la derecha, en los pacientes de alto riesgo. ¿Ya? Alto riesgo, no solo anestesiológico, dice acá, sino también abuelitos. Y como verán, ya aprovechando la pregunta que nos hace su compañera, borren un rato esa X, ¿no? Si es un abuelito, paciente de alto riesgo, también los que tienen cardiopatías, hipertensión mal controlada y demás, en ninguna parte dice cirugía. En ninguna parte. El tratamiento va a ser médico o en todo caso, si es que el tratamiento médico funciona, alta, así que a los abuelitos no se les opera así nomás por su alto riesgo, o una colecistectomía percutánea, ¿ya? Pero este es otro mundo, no se les incluye, ¿ya? Tiene un abuelito, paciente de alto riesgo, alta, te sagan, eso dice UpToDate, no opera. Como tratamiento médico, idealmente, si es que estamos ya ante un estadio de colecistitis, idealmente debe usarse ampicilina sulbactam. Ahora, esto es lo que internacionalmente se recomienda, o pipetazo, ¿ya? Ampisulbactam, pero si no tienen ampisulbactam, pipetazo, que es lo más probable, entonces pueden usar asociaciones de sobre todo ceftriaxona o ciprofloxacina, a menos que ya haya complicaciones de peritonitis en las cuales tengan que asociar a metronidazol y demás. Pero idealmente pipetazo o ampicsulbactam, ¿ya? Eso es en colecistitis, ¿ah? Porque si es una colecistectomía en un paciente programado que lo meten por consultorio, usan cefalosporinas de primera generación y se acabó. Estamos hablando de las colecistitis acá ahorita, ¿ya? Luego vamos a ver en tipos de heridas limpias, limpias contaminadas, uso y manejo de heridas, el antibiótico. La evaluación clínica para saber si se ha deteriorado o ha mejorado es a las 6 horas. La evaluación clínica es constante porque tienes que esperar que haya mejoría no solo clínica, sino de laboratorio también. Tiene que mejorar incluso el hemograma. Y el hemograma no suele cambiar mucho a las 6 horas, generalmente a las 12 horas. Entonces sí, tienes que evaluar cada hora, funciones vitales cada hora, no solo cada 6 horas, evaluación del dolor cada 6 horas y laboratorio cada 12 horas sobre todo. Entonces, es bien complejo esto, pero no solo cada 6, depende de lo que quieres evaluar. El laboratorio generalmente a las 12 horas, porque tiene que mejorar la leucocitosis también, por supuesto como parte de la mejoría clínica, ¿ya? Muy bien, las complicaciones las tenemos arriba. Queda claro el tratamiento, ¿no? Los datos que quiero que les quede claro son dos cosas. Uno, el manejo de la elección es médico, y así vienen directas las preguntas. Y lo otro es que se opera de emergencia a un paciente solo si que tiene indicaciones. Uno es que le está yendo mal con su tratamiento médico. Dos, que está inmunosuprimido o que se está yendo hacia las complicaciones, que es la que vamos a ver ahorita. La formación de piocolecisto y de hidrocolecisto y demás. ¿Qué es el piocolecisto? Cuando la pared de la vesícula se empieza a llenar de pus. ¿Qué es un hidrops o hidrocolecisto? Que es lo mismo cuando se llena de agua o moco, ¿ya? Puede haber gangrenas, perforaciones, igual que en las apendicitis, igualito, ¿no? Aquí se ha movido, puede ser perforaciones con peritonitis libres, generalizadas o localizadas, o sea, da lo mismo. Esto más frecuente a víscera iba acá abajito. Se refiere a la fístula biliar más frecuente. La vesícula que se inflama
termina haciéndose hueco a veces en sus paredes, y ese hueco busca su caminito de salida, hace fístula. Y abajo, ahí al costadito, perdón, tiene una figura con las diferentes fístulas que puede hacer la vesícula. Puede hacer fístula al colédoco, puede hacer fístula al estómago, verán, ahí las flechitas, puede ser fístula al duodeno, puede ser fístula al colon. Está enumerado, no sé si alcanzan a ver los numeritos chiquitos, el orden. Lo cierto es que el 1 dice duodeno y 2 al colon. Es decir, la fístula más frecuente, pregunta el examen de recientado del año pasado, la fístula más frecuente es al duodeno. Y la segunda es al colon transverso, cerca del ángulo hepático. Ahora, ¿qué pasa si es que la vesícula hace fístula, o sea, se comunica con un hueco con el colon, a través de un hueco con el colon? ¿Qué cosa le va a dar la vesícula al colon? Una piedra. Su cálculo va a pasar al colon, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a dar el colon a la vesícula? ¿Qué le va a devolver? Además de heces, aire, agua, pero sobre todo aire. ¿Ya? Entonces el aire se mete en la vía biliar dando aerobilia, ¿no? Pero ya, eso, más que eso es a dónde se va el cálculo, si es que entra el colon. Pasa el colon transverso, descendente, sigmoides, recto, anito, ¡plup! Se va. O sea, no pasa nada, se va al baño. No trae complicaciones al paciente. Esa es con la del colon. Pero la del duodeno, ¿qué pasa si un cálculo se mete al duodeno? Duodeno, primera, segunda, tercera, cuarta porción, trades. Si logra pasar el trades, yeyuno, ilion. ¿Y dónde se atora? En la válvula iliocecal. Y si se atora en la válvula iliocecal, genera obstrucción intestinal. La obstrucción por cálculo en la válvula iliocecal, previo, con una fístula previa, se denomina iliobiliar. ¿Ya? Iliobiliar. Entonces arriba tenemos dos líneas. La fístula biliar más frecuente es ¿a qué víscera? Al duodeno, en primer lugar, y en segundo lugar al colon transverso. Y luego el iliobiliar, ¿qué cosa es? Es un cuadro de obstrucción intestinal por impactación del cálculo en la válvula iliocecal. Ahora tiene una triada, pero esta triada es básicamente radiológica, caracterizada por aerobilia. ¿Por qué la aerobilia? Porque la tripa le daba aire pues a la vesícula, ¿no? En ambos casos, duodeno o colon, cualquiera de los dos le daba aire. Entonces se ve gas en la vía biliar en la radiografía. Puede verse niveles hidroaéreos propios de la obstrucción, pueden encontrar cálculos en la fosa ilíaca derecha, en la radiografía, si es que tiene cierta radiopacidad. Pero bueno, entonces el hilo biliar es una definición obstructiva, ¿ya? De obstrucción en la válvula iliocecal. Punto. Y finalmente cerramos con el concepto del síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici? El síndrome de Mirici es, lo conocemos clásicamente como la compresión extrínseca, ahí dice el tipo 1, ¿no? Compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo impactado en la vesícula. O sea, el cálculo que estaba obstruyendo la entrada del cístico, ese cálculo aumenta de tamaño, junto con la vesícula, aumenta de tamaño en el cálculo, sigue aumentando de tamaño y creció tanto que termina comprimiendo la vía biliar, generando obstrucción de la vía biliar. Por lo tanto, ¿qué se eleva? Las bilirrubinas. ¿Qué se eleva? La fosfatasa alcalina. ¿Qué se eleva? La gamma-glutamitranseptidasa, transaminasas. Todo se eleva por obstrucción. Eso es Mirici. Eso es la definición clásica de Mirici, pero ojo, eso es el Mirici tipo 1. O el tipo 1 de evolución de Mirici. Porque Mirici puede seguir evolucionando hasta llegar incluso, eso no hay que memorizar, ¿eh? Por favor, no gasten memoria RAM en eso. No gasten su disco duro. Fístulas, puede evolucionar en la formación de fístulas, puede evolucionar hasta el hilio biliar. O sea, Mirici es un complejo de una evolución que va desde la simple compresión hasta el hilio biliar incluso. ¿Ok? Entonces no nos cerremos solo que es la simple compresión, es la fase inicial solamente. ¿Cuál es la fístula más frecuente? Al duodeno. ¿Ya? ¿Claros hasta ahí?